Presenta Casmu. Afiliate llamando al 1444 o en casmu.com.uy. Casmu, nos une la vida. Es la CELAC. Es un mecanismo de diálogo, concertación política e integración regional creado el 3 de diciembre del 2011. ¿Qué busca? Bueno, busca aumentar el bienestar social, la calidad de vida, el crecimiento económico de la región, sobre la base de la democracia y la equidad. Latinoamérica y el Caribe no solo somos una región de proximidad geográfica, somos una comunidad de destino, unida por la historia, por la diversidad, la resistencia y sobre todo los sueños de justicia. Alimentar y regar cada una de las plantitas de integración que hay en la región. Para un país de escala nuestra, todos los frentes de integración que se abran son polo de atracción para nosotros, porque hay un pueblo atrás. Nuestra preocupación fundamental es cómo se pueden aumentar fuentes de trabajo, inversiones, desarrollo de temas de protección ambiental con las contribuciones del mundo hacia nosotros. Eso significa buscar mejores formas de integración en el ámbito de América Latina. Un ejemplo de eso es la CELAC. Y la oportunidad de estar en la conversación, siempre peleando para que todos los espacios que existan funcionen. Acordamos con Uruguay, que es el país que sigue dentro de unos 2 años, un año, la presidencia, trabajar conjuntamente durante estos 2 años en unos proyectos concretos que garanticen realmente la integración latinoamericana y dejemos los discursos y la retórica a un lado. Hay que buscar todas las formas de contactarse, incluso con países individualmente o mano a mano, como estamos haciendo con muchos países del mundo. Por supuesto con los Estados Unidos también. Primero, actuar en bloque. Y segundo, abrirlos al mundo. Para el mundo no es muy positivo que el proteccionismo sea el que se imponga, más allá de que venga de donde venga, ¿no? Por eso van a existir unas reuniones entre la CELAC, la Unión Europea, en noviembre, entre la CELAC y China, este mes de mayo, entre la CELAC y África, y entre la CELAC y los países del Golfo. Les invito que la CELAC convoque a una cumbre por el bienestar económico de América Latina y el Caribe para hacer realidad una mayor integración económica regional sobre la base de la prosperidad compartida y el respeto a nuestras soberanías. Y para poner entonces la mirada en el mundo y en nuestra región y en lo que está pasando, es que recibimos a nuestro analista Álvaro Padrón. Álvaro, ¿cómo andás? Muy bien, muy contento. Dije nuestro, yo te sigo considerando sí, como que... Y yo también. Gracias. Por eso estoy tan contento de estar de vuelta aquí con ustedes en La Letra. Por lo menos no dijiste a mí analista, dijiste nuestro, por lo cual hay que mantener las formas. Un poquitito también. Álvaro, volviste hace muy poquito de Honduras, estuviste en esta 9ª cumbre de la CELAC, de la Comunidad de Estados de América Latina y el Caribe, en el medio de un contexto internacional por demás complejo. Recordemos que poquito antes se habían anunciado estas medidas arancelarias por parte del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lo que llevó a diversas repercusiones a nivel mundial. Pongamos el foco en qué contexto te encontraste, qué contexto mundial hay para poder entender después también qué magnitud tuvo esta cumbre de la CELAC. Es que es súper importante entender el contexto porque, entre otras cosas, yo pienso que la cumbre se dio como se dio por ese contexto. Y yo creo que está pasando mucho en el mundo a partir de ese contexto. La reacción de Europa, la reacción de China, la reacción de África, que a veces miramos poco. Es decir, si no comprendemos lo que está pasando, que no es de ahora, lo que pasa es que nos impresiona mucho la actitud, la forma en que desarrolla la política internacional Trump. Pero esto ya viene de hace tiempo y vino para quedarse porque es un cambio de época. Lo que está pasando es algo que la historia va a recoger luego como un cambio de época, como un momento en donde, como si fuera un terremoto, como si se desarmara todo y haya que armarlo de vuelta. Entonces, lo que está pasando en el fondo es que el poder está migrando de Occidente a Oriente. Se simplifica diciendo de Estados Unidos a China. Es más grande, pero está bien poner esos dos actores, por eso esa imagen de guerra no convencional, ¿no? Guerra comercial, se dice ahora, entre estas dos grandes potencias.
ese desplazamiento de poder, o como algunos dicen de hegemonía, implica que China le gana terreno, le gana hegemonía a Estados Unidos en casi todas las capas de lo que es la política internacional. Hoy estamos viendo mucho el tema arancelario, que es comercial, pero es mucho más profundo. Es apenas la punta del iceberg, porque inmediatamente viene luego lo productivo. Es decir, las empresas. Por eso van a escuchar mucho a Trump decir: yo no solo quiero aumentar los aranceles, lo que quiero es que las empresas vuelvan a Estados Unidos. Entonces, además de lo comercial, aparece lo productivo, aparece esta cuestión de dónde se ubica las grandes empresas y por lo tanto el empleo. Eso le dice a su público: quiero volver a traer el empleo otra vez a este país. Y finalmente creo que viene la parte quizá más potente, la que yo creo que es la guerra verdadera, que es la tecnológica. Porque las empresas en este momento de mayor dinamismo en el mundo son tecnológicas, y por lo tanto la disputa tecnológica es al final la madre de todas las batallas. Bueno, perdón, Trump justamente hace poquito fue que dijo que quedaban exentas de estos aranceles las empresas que trabajan con teléfonos inteligentes y computadoras. Totalmente. Es que porque él habla de los aranceles solo para los bienes, que son los bienes materiales, mientras que los servicios él no los toca, porque Estados Unidos sigue siendo muy poderoso en materia de servicios. Entonces, esto se dice poco, pero es increíble, ¿no? Habla de una parte de la economía y no de otra en donde Estados Unidos tiene muchas ventajas. No estoy nombrando lo militar, que durante toda la historia, cada vez que pasa esto que está pasando ahora, que es que una potencia, o antes decíamos los imperios, pierden su poder, eran desplazados básicamente por razones militares. Ahora sigue pesando, pero no es la fuerza principal. Estados Unidos sigue siendo la potencia militar principal del mundo, por eso activó de alguna manera con las guerras su poder ubicado allí. Pero quiero terminar diciendo, sé que esto te va a gustar, Jorge, que hay una dimensión de la hegemonía o del poder que es la que se consigue con más dificultad y la que se pierde más tarde, que es la cultural. Y nosotros nos va a costar mucho esta época, porque somos todos contemporáneos de la hegemonía norteamericana. Sí. Por eso mandamos a nuestros hijos a estudiar inglés. El inglés nos parece natural. El inglés es el idioma de una isla allá perdida que tuvo la hegemonía anterior, el Imperio Británico, y la perdió con su colonia, con Estados Unidos. Impregnó, entre otras cosas, esa cuestión cultural, esa hegemonía cultural de que pensáramos el inglés como un idioma universal. Y eso demora mucho más en perderse. A nadie se le ocurre, o se le está ocurriendo a gente estudiar chino, pero está lejísimos de ocupar el lugar que ocupa el inglés. Quiero decir, pienso en el latín, por ejemplo, también. Lo fue, ¿no? claro. Por supuesto, entonces, les puedo decir otra cosa, ¿no? Toda la idea de las pautas de consumo, de la forma de vivir, hemos adquirido la de esta época, que tiene mucho que ver con la forma de vivir del norte y en particular de Estados Unidos. Entonces, a ver, yo lo que digo es que está pasando algo muy grande. Esto no empezó ahora. Algunas de las características comenzaron con la presidencia anterior de Trump. Y estamos hablando hace más de 10 años. Solo que ahora Trump acelera ese proceso. Y tiene que ver con estar a la defensiva. A mí me importa mucho decir esto, porque vemos a Trump y creemos que tiene el poder y que impone. Pero es porque está a la defensiva. Tan a la defensiva está que tiene que utilizar el concepto contrario al que hizo poderoso a Estados Unidos. Estados Unidos se hizo poderoso con el libre comercio. Fue su gran bandera. Lo empezó Inglaterra, pero luego lo desarrolló Estados Unidos. Controló gran parte del mundo con la idea del libre comercio. Y ahora resulta que ese país, esa potencia que utilizó esa bandera y esa consigna y esa práctica política, habla de proteccionismo. Es la mejor imagen para darnos cuenta de una potencia a la defensiva. Cuando la China comunista habla del libre comercio, habla de respetar las normas internacionales que básicamente la puso Occidente y particularmente Estados Unidos, y que ahora no las respeta. Ese es el nivel de transformación que tenemos, y yo creo que si no lo entendemos nos va a costar mucho ubicar lo que está en disputa y cómo pararnos como región para discutir eso. Cortito, perdóname, Álvaro, antes de ir a la CELAC y esto otro, porque tiraste ahí la cuestión tecnológica, ¿no? Como el gran enfrentamiento y la gran lucha de poder. Y pienso inmediatamente en Elon Musk, y que, bueno, de repente es presentado por Trump, que lo pone ahí porque es un tipo muy eficiente desde lo privado y que sabe recortar y optimizar recursos, etcétera. ¿Qué más? ¿Cómo ves esa figura metida ahí? Y yo creo que ahí hay detrás quizás está lo más peligroso que hay en esta época, y es nuevo. No es nuevo el poder empresarial en el mundo de la política, sí, sobre todo norteamericana. Lo que es nuevo es
la profundidad de ese poder. Ya no es solo poder económico, es poder social, poder mediático. Observen lo que dijo información Biden. privada, de manejo de datos. Por donde le quieras buscar, y siguen tironeando la piola, y van a encontrar la influencia en la política, en las elecciones, en la forma en que en que las personas pensamos. Entonces, ahí hay un asunto nuevo y que escala algo que, ustedes se acuerdan, Biden cuando se despidió, hace un discurso tradicional el presidente, y terminó diciendo, cuidado con la oligarquía tecnológica que está generando un poder insólito en nuestro país. Que Biden usara el término oligarquía fue sorprendente. Usó una técnica parecida a la de Eisenhower de décadas anterior, que había dicho, cuidado, también despidiéndose, cuidado con el poder de la industria militar, había dicho Eisenhower, y tuvo razón, porque luego gran parte de la política norteamericana se orientó a partir de los intereses de la industria militar. Bueno, lo que dijo Biden es esto que estás planteando como peligro. Biden no imaginaba que 3 días después se iba a encontrar pasando el mando a Trump, ¿se acuerdan la imagen? Iba a tener delante a 3 de las personas más ricas del mundo, los 3 del mismo sector, que es de la tecnología. Ya el poder no está en el petróleo, incluso en la industria militar o en sectores de energía, como era antes, o en los bancos. Ahora está en la tecnología. Y que uno encuentre a un personaje que ya es rico y poderoso, además adentro de un Estado, con el hecho que significa que, por ejemplo, él decide compras del Estado que tienen que ver con su propia empresa. O sea, ese asunto es un asunto para un programa especial, porque yo creo que estamos frente a una nueva forma de poder que tiene un carácter transnacional. Además, él va a tener muchas contradicciones, porque el esquema de esas empresas ya es global. Y la política de Trump, incluso con los aranceles, le genera problemas. Claro. Y ahí empiezan algunas contradicciones, pero bueno, eso ya es parte de este gran lío que tiene el mundo, que sin embargo tendríamos que ver con un poquito más de optimismo, en el sentido de que tampoco el mundo, tal como estaba organizado, miraba con tanta prioridad al sur, ¿no? Álvaro, ya vamos para la CELAC, pero antes, en este mundo que tú estás describiendo, con estos desafíos que se abren en este nuevo periodo, digamos, ¿cómo se ubica y cómo se acomoda el multilateralismo en todo eso? Hay algunos analistas que hablan de que se está empezando a vivir un proceso de desglobalización, pero ¿esto es así? ¿Vos lo sentís así? Yo creo que no. A ver, primero, yo creo que no es inevitable que las cosas sigan siendo globales. Es más, van a ser cada vez más globales. Piensen un minuto en el medio ambiente. O sea, es imposible ya sacarle al futuro del planeta, claro, el carácter global de los problemas ambientales. Eso o lo arreglamos en conjunto o no se arregla. Recuerden la pandemia. Nunca imaginamos que la salud iba a ser un problema global. Piensen en la seguridad. ¿Alguien cree a esta altura que un país va a resolver la seguridad cuando el actor principal es el crimen organizado transnacional? Y acabas de nombrar las multinacionales. El empleo ya es un problema de carácter internacional, incluyendo la justicia social, porque si no les logramos cobrar impuestos a estos 1.000 millonarios que lo evaden a través de los paraísos fiscales, ¿cómo vamos a hacer? Cada vez los estados tienen menos posibilidades de cobrar a los impuestos porque son apenas a las empresas nacionales. Entonces, es inevitable que el proceso, yo no digo de globalización, pero de interdependencia, no solo no se detenga, sino que crezca. Lo que está pasando es un golpe a un tipo de globalización. Y ahí respondo también, yo no creo que esté el multilateralismo en crisis, está atacado. Y el multilateralismo lo que tiene son instituciones viejas, que fueron pensadas para otra época, hace casi 60 años, más de 60 años. Y eso está quedando en evidencia cuando se puede poner nulo límite, ¿no? ¿Te das cuenta? O sea, fíjate con la ONU, con las dificultades para controlar guerras. Fíjate los organismos como la Organización Mundial de Comercio, que Trump se le acaba de pasar por arriba sin ningún problema, la Organización Mundial de la Salud, y así podemos seguir. Entonces, hay que construir un nuevo orden mundial que tiene que ser multilateral. Porque lo que no podemos permitir es volver a la lógica de unipolar, como tuvo Estados Unidos durante muchos años, o bipolar, como pasó en un momento, ¿se acuerdan? La Guerra Fría. Esta no es una guerra fría, ¿eh? Esto que dije yo entre China y Estados Unidos, no hay un debate de modelos, allí hay intereses. Nosotros no podemos pasar a tener otra vez un mundo bipolar en donde no haya otras voces. Las voces de Europa, las voces de África, las voces de América Latina. Digo, con sus voces en este momento, justamente tan caliente, con tanta gente muriendo, en atropellos en el mundo, con los problemas migratorios, que no vamos a enumerar ahora, pero con tanto dolor para el ser humano,
y Europa que era un actor, yo qué sé, para mí Europa era otra, yo me crié con que Europa era otra cosa y tenía otro peso, y ahora está como, permiso, peleleando ahí. Tenés razón, Jorge, pero está peleleando Europa. Es la que está peor, te digo, de las regiones en términos de decadencia. ¿Qué pasa? No sabe para dónde ir, no tiene poder real, ¿qué le pasa a Europa? Pero ahí lo primero que digo, carajo, vamos a la CELAC, tenés razón, sé, pero hay un problema de generalización. Europa no es toda homogénea. Entonces, yo creo que hay una Europa, una parte de la Europa que está perdiendo esa potencia, pero hay una Europa que tiene que emerger con sus valores. La Europa, quizá ahí empezó la primera parte de este cambio que estamos hablando, porque es donde se perdió el tabú del nacionalismo. No fue en Estados Unidos, empezó en Europa con Francia. ¿Se acuerdan? Le Pen padre. O sea, para Europa era increíble que alguien volviera a hablar en clave nacionalista. Y eso pasó en Europa antes que en Estados Unidos. Y por lo tanto, hay una parte de Europa que está increíblemente atrasada y que está aumentando, porque tiene que ver con esa Europa de ultraderecha. Y ahí es donde empezó, antes que en Estados Unidos. Ahora miramos mucho a Trump, pero esto empezó en Europa. Entonces, ojalá la otra Europa supere a esa Europa que está respondiendo de una manera también a la defensiva sobre la pérdida de su poder. Lo que en todo caso digo, que el nuevo multilateralismo tiene que respetar la diversidad que hay en el planeta y no solamente la disputa entre estos dos grandes elefantes, China y Estados Unidos. El mundo no se sintetiza solo en eso. Y si no somos capaces de construir poderes intermedios, no vamos a poder configurar un multilateralismo que sea mejor al que tenemos, porque uno de los problemas es que el multilateralismo actual no da cuenta de los problemas actuales. Dio cuenta de la salida de la Segunda Guerra Mundial, pero no de los de ahora. Y hace décadas ya, Mucho, demasiado. Unas cuantas. Bueno, CELAC justamente es una buena herramienta para que seamos los países de América Latina y el Caribe actores dentro de ese multilateralismo, que juntemos intereses y que unidos vayamos para adelante, que encontremos un lugar en el mundo. Yo creo que es imprescindible, decirlo es muy fácil, hacerlo es muy difícil. Lo primero positivo, y ustedes van a decir que me conformo con poco, es que la cumbre se hizo. O sea, hace mucho que no tenemos cumbres, nos pasaba antes en Sudamérica, tuvimos casi 10 años, pandemia incluida, sin que los presidentes se reunieran, y ahora pasaba algo similar, las últimas cumbres eran pobres, aquí hubo 33 países, 11 jefas y jefes de Estado, o sea, eso demuestra un poder político, una voluntad política, por supuesto el resto eran ministros, o sea, fue una reunión muy potente, polémica pero potente. Ahora, a mí me parece que quizá la mala noticia es que esto ocurre, ¿vieron eso del susto? Voy a decir un término, creo que lo usé en Sin Fronteras, el susto aviva el mamado, se dijo aquí en Uruguay, ¿no? Hay como una reacción a lo que está pasando, entonces la sensación es, bueno, lo que está pasando no lo podemos enfrentar cada uno solo. Entonces, para mí la idea de la reunión tuvo que ver con eso y bienvenido, porque se precisaba. Ahora, el desafío enorme es qué haces a partir de ahora. Pero al mismo tiempo la oportunidad es lo que decía yo recién, porque nosotros antes habíamos pesado muy poco en el orden anterior. A nosotros nos pasó una cosa muy particular en América Latina. Cuando inicia la primera revolución industrial, que es cuando se configura el mundo tal como lo conocemos, nosotros estábamos distraídos en algo nada menor, que eran las independencias. O sea, nuestra región se estaba independizando en el mismo momento que el mundo desarrollado del norte estaba pensando una nueva etapa, básicamente con la revolución industrial. Entonces, nosotros nos perdimos ese momento y casi no influimos en ese orden mundial que vino después y que se construyó a partir de los que tenían el poder de lo que el capitalismo en ese momento ponía en el centro, que era la industria. O sea, se ordenó el mundo de una manera en donde nosotros quedamos productores de materias primas y el mundo desarrollado con tecnología, industria, y así empezó a funcionar el planeta y el orden mundial que vino en el siglo XX respondía a eso. Ahora deberíamos ser capaces, dice Mujica, me gusta mucho esa frase, pagamos la independencia política con dependencia económica. Y hasta el día de hoy es así. Entonces, patear el tablero, cambiar el orden es una oportunidad. Para hacerlo, la única forma es ser región, es tener tamaño, es tener peso. Y eso no lo podemos hacer, por supuesto, no un país como el nuestro, que no tiene ningún peso internacional. Pero vos decís que la CELAC, ponele, si quiere patear el tablero, ¿puede o se parte el dedo del pie? No, no lo puede hacer, por eso hay que construir alianzas. Pero como mínimo tenemos que ser región. Esto vale también para México y Brasil. Acabamos de ver en el TEC, ¿no? No vimos a Lula.
pero estaba Claudio Sheinbaum. Ustedes saben, México había mirado de costado a América Latina en los últimos 30 años. Entre otras cosas por el acuerdo que tenía entre Canadá, Estados Unidos y México, en una época que se llamaba el NAFTA. Ese acuerdo le generó una dependencia de México hacia Estados Unidos y Canadá enorme. Eso lo está rompiendo Trump. Por eso es tan increíble lo que está pasando. Esto es un acuerdo hecho por Estados Unidos, que se llevó puesto en gran medida a México y separó a México de América Latina. La señal de que México vuelva a América Latina en esta cumbre de la CELAC es clave. Es clave. ¿Por qué lo hace México? Porque necesita recuperar un tamaño que ya no puede tener solo frente a esta disputa. Y entonces va al encuentro de América Latina como lo hizo Brasil. La presencia de Claudia Sheinbaum y de Lula es en el 80% de la cumbre. Son los dos países más poderosos de Porque si no van, nadie cree que la reunión vale, porque la pregunta inmediata es ¿qué está pasando? ¿Por qué no vinieron? ¿Se puede resolver sin ellos? No estoy diciendo con esto que lo demás no importe, estoy diciendo que hay un elemento determinante para evaluar si una cumbre es exitosa o no. Y a partir de eso, Jorge, la clave es que empiece a caminar la integración. Y yo lo que ahí soy un poco, no digo más pesimista, pero soy más exigente. Esta región tendría que pensar seriamente en no volver a cometer los mismos errores, no repetir fracasos. Hablamos mucho de la integración y hacemos poco. Y allí las claves son por lo menos 4. La primera, sin duda, es la amplitud. No puede haber una construcción de una región de 33 países si no se aceptan las diferencias políticas. Y es un error. Acabo de escuchar en el Info un informe de Federico que decía que hay críticas de líderes de la oposición diciendo que esta fue la cumbre bolivariana. Evidentemente es un problema de desinformación, ¿no? Porque O es el viejo recurso de criticar para afuera para el consumo para adentro. Sí, está bien. Yo acepto la crítica, pero lo que creo que tiene que ser una crítica con información. No se puede decir que en esta cumbre no hubo un apoyo de gobiernos de derecha y centro derecha a la declaración. Hubo solo, de 33, solo 3 votos en contra. ¿Saben quiénes fueron? Argentina, Paraguay y Nicaragua. O sea que ahí no parece haber una afinidad política. Pero del otro lado, más de la mitad de los países son gobernados por derecha o centro derecha. Nombro El Salvador, nombro a Perú, nombro a Ecuador. Es muy importante. En este momento se está resolviendo la elección en Ecuador y puede haber un cambio. Pero hoy es un gobierno... Pero es nuevamente el uso de cuestiones internacionales para hacer ruido a la interna nacional. Es una la de siempre. Total. Y por eso digo, ojalá no sea la lógica. Pero además hay un problema de desinformación. No fue así. Hay más de la mitad de los votos en la cumbre de la CELAC tienen que ver con gobiernos que justamente no son progresistas. Pero lo estoy diciendo para decir justamente que la clave de esta etapa es la amplitud. O sea, quiero fundamentar eso en contra de esta idea que hay de que hay como una especie de círculo político, de confianza política, de afinidad ideológica. Lo segundo es hablar menos y concretar más. O sea, necesita la integración éxitos, resultados concretos, que la gente los pueda ver. Necesita, y tercer punto, que no haya un consenso paralizante. Este sí va a ser un tema polémico. ¿Cómo es eso? Claro, solo se pueden aprobar cosas por consenso. Entonces se alcanza con que un país esté en contra y ya no se puede avanzar. Lo que tiene que haber es una fórmula distinta. Avanzan los que están de acuerdo y los que no están de acuerdo o no pueden acompañar una iniciativa, esperan, lo acompañan después. Es decir, no se puede parar la integración regional por decisiones puntuales de un país, de 2, de 3. Tiene que haber capacidad para que temas concretos avancen. Y por último, como esa receta que yo creo hay que instalar, necesitamos que haya gente atrás. Esto que estamos haciendo aquí. La gente tiene que entender que la integración tiene que ver con su vida, que no es una discusión de política internacional como ajena, sino que decisiones concretas que pasan en ámbitos así le pueden mejorar algo su vida. Pasa no solamente en una experiencia tan amplia como la CELAC, debería ocurrir con el Mercosur. Y además ocurre. Discusiones como la del Mercosur tienen un impacto directo en nuestra vida cotidiana. Pero cuesta mucho transmitir esto en la opinión pública, por eso es tan valioso un programa como este. Dijiste Mercosur, hubo reunión del Mercosur. Hubo. ¿Qué pasó? ¿Reunión de cancilleres? Esto fue el viernes. Sí. ¿Se sumaron? Sí, una demostración de que se grita mucho, pero después, en la práctica, ustedes recuerdan, ¿no? El presidente Milei más de una vez dijo, si yo me tengo que ir del Mercosur para un acuerdo con Estados Unidos lo voy a hacer. Eso no estuvo en la reunión del viernes. La región nadie la puede soltar, vamos a seguir viviendo aquí, los vecinos no se mudan, los países no se mudan. Es decir,
¿Cuál es la clave? Que nosotros demostremos, y la reunión del Mercosur para eso fue muy importante, que estamos reaccionando de manera conjunta a este momento internacional. Lo hizo la CELAC. Por eso es tan importante, ustedes escucharon en el informe, es muy importante, Uruguay se trajo la presidencia para el 2026. ¿Qué implicancias tiene eso entonces? Y tiene la implicancia de poder tener un protagonismo que nunca vamos a tener con nuestro tamaño. Nosotros vamos a poder, entre otras cosas, junto, porque no es solo en el 26, ya integramos a partir de ahora lo que se llama la Troika, que es Honduras, que era presidencia, Colombia, que lo es ahora, y nosotros que lo vamos a hacer. Y a partir de allí empezar a llevar estas ideas y sobre todo llevar algo que Uruguay tiene como valor, que es la imagen de diálogo. Este país es muy creíble, genera confianza en la región, en una región muy polarizada, muy radicalizada políticamente, de que desde aquí se puede hablar. Campechano, confiable y surcidor. Sí, muy buena definición. Muy buena definición. Pero claro, pero además sobre todo es muy clara para la gente de que podemos ofrecer eso, un espacio de diálogo, una oportunidad para acuerdos, y eso, para eso se necesita confianza. Este país la tuvo siempre, no estoy hablando de un periodo, ¿eh? No. La tuvo siempre. Yo creo que hace un rato Vergara mencionó a Enrique Iglesias, que no es un hombre de izquierda, y sin embargo le generó a este país un prestigio enorme, con este tipo de visión. Entonces, nosotros tenemos que rescatar ese papel porque Uruguay lo perdió. Uruguay lo perdió. Uruguay perdió la política internacional. Y con esto que acaba de ocurrir, en apenas un mes y medio, Uruguay volvió a la región. Si ustedes me preguntan a mí un titular, yo creo que con esto que pasó, la visita a Panamá, que fue muy concreta, con empresarios del arroz, o sea, en vez de hablar tanto como se habló de acuerdos con China, del Mercosur como un corset, de estar criticando permanentemente a nuestros vecinos, de pensar en el mundo como si no hubiera primero que pasar por una alianza interna en la región. Bueno, lo más importante que pasó en estos días es que se demostró la actitud concreta, que no tiene nada que ver con algo ideológico. El gobierno de Panamá es un gobierno de derecha. Y sin embargo ahí se fue a discutir temas comerciales. Y la reunión en la CELAC fue la mejor que se podría haber hecho, porque no hay espacio más grande en América Latina que ese. Y además haber asumido una responsabilidad desde ahora y fundamentalmente para el año que viene es la demostración de que cambió la política internacional y que a partir de ahora la prioridad es la región y que Uruguay volvió a la región. Y no solamente lo hace por sus intereses propios, sino para ofrecer la capacidad de construir una mejor integración. Yo creo que todo eso es parte de lo que ojalá empiece a discutir este país, incluso con visiones distintas, para discutir un poco más de política internacional con una clave distinta, como vos decías, no con las chicanas tradicionales, sino discutiendo en serio el problema que es demasiado grande, lo que está pasando hoy en el mundo, como para que lo achiquemos en una discusión. Este país no se lo merece, la historia de este país no merece una discusión de mala calidad. Álvaro Padrón, Análisis Internacional, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Bien, y no se vayan porque viene el tercer y último bloque de La Letra Chica con el caso Penades en particular, a partir del libro recién salido, pero también una visión más general a esta compleja y, por supuesto, tan dolorosa cuestión de la explotación sexual y el abuso infantil. Ya seguimos.